Miércoles 10 de noviembre, saludos señoras, señores, bienvenidos como cada día a nuestro programa Revista de Prensa, este espacio en el que vamos a realizar el recorrido diario por las portadas de los periódicos que se editan en Córdoba, en papel, Diario de Córdoba, ABC de Córdoba, El Día de Córdoba y como siempre también la prensa digital. Hoy hay bastantes coincidencias en las portadas, sobre todo veremos alguna foto y algún tema de interés. El primero de ellos, el decano, el Diario de Córdoba. Córdoba adelanta al día 3 de diciembre el encendido de Navidad, titula el Diario Córdoba, ahí lo tienen a 4 columnas, la foto para la presentación ayer de Cosmopoética, o la cita de la poesía que regresa a la presencialidad después de que el año pasado no pudiera celebrarse de esa manera. Una foto pequeñita para Carmen Arias, María del Carmen Arias, que fue elegida ayer nueva decana o presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Córdoba. La portada del diario ABC, foto de ámbito nacional o regional o internacional, como quieran leerlo. Proyectos por 23.000 millones de euros, dice, para que Andalucía lidere la energía renovable. Lo anunció ayer el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla, Juanma Moreno, en la cumbre del clima de Glasgow. Allí anunció que hay esos proyectos, hay más de 1 millar de proyectos en nuestra comunidad que harán de Andalucía el referente internacional de la energía renovable, de la energía solar fundamentalmente. El titular inferior sí que habla de Córdoba. Allá en Ovejo titula El resto de ropa más antiguo de España. Son unos trozos de tela que tienen 5.400 años. Ahora explicamos la importancia de ese hallazgo. En el diario El Día habla de sanidad. Córdoba entra en riesgo medio al superar los 50 casos de incidencia. En la foto, para también Cosmopoética, muy parecida a la del Diario Córdoba, como ven. La del Diario Córdoba la firma Paco González, Francisco González, la del Día la firma Miguel Ángel Salas. Cosmopoética, referente internacional, que se presentó, como les digo, ayer y que comenzará el día, no que me quiero equivocar, se lo voy a decir exactamente, con un invitado este año, el día 12, o sea, este viernes, perdón, con Portugal como país invitado. Luego, según nos dé tiempo, vamos analizando algo más de Cosmopoética. Bueno, empezamos por el principio, el decano, el Diario Córdoba, que, como les digo, habla de Navidad. Dice la información del Diario Córdoba que Córdoba adelanta al día 3. Bueno, realmente el adelanto es muy pequeño, información que firma Araceli, porque habitualmente siempre se ha encendido la luz el viernes anterior al puente de la Constitución o de la Inmaculada, como prefieran. Y en este año el puente pues empieza el día 3. Saben que el puente dura hasta el día 8 de diciembre, día de la Inmaculada, y que es miércoles, con lo cual este año el puente comienza el día 3. O sea que adelanto realmente no hay demasiado, según en que caiga cada año el puente. Hace ya bastante tiempo que se hace así. Hay ciudades que lo hacen antes, hay ciudades que inauguran el alumbrado en noviembre incluso. Novedades, bueno, porque este año es la segunda Navidad en pandemia, la primera con regreso a la normalidad y que habrá un espectáculo interesante. Son 5 pases diarios de 10 minutos, 10-15 minutos, lo que dura cada pase. Como saben, entre Cruz Conde y Manuel de Sandoval, San Álvaro, o sea, Cruz Conde a la altura de San Álvaro y Manuel de Sandoval. Ese es el tramo en el que se va a cada noche a desarrollar ese espectáculo de luz y sonido. Son, como les digo, 5 pases diarios hasta el día 5 de enero. A partir de ahí, bueno, pues empieza el desmontaje el día 6 de enero, ya con la cabalgata de Reyes, a partir del 7 o el 8, no sé en qué cae este año tampoco el día de Reyes, empezará a desmontarse. Habrá una gran instalación de 5 metros de largo y 14 de alto en ese espacio, que será un poco el referente para el espectáculo, que monta como cada año Iluminaciones Jiménez, como saben, de Puente Genil, es la firma que va a llevar este año también este espectáculo. Novedades, pues habrá que esperar hasta que nos lo presenten, el espectáculo en sí, o para verlo mejor, que el mismo día 3, cuando se enciendan las luces de la Navidad en esa zona. Como siempre, habrá opiniones para cada gusto, habrá quien le parezca excesivo, que le parezca que no es suficiente, habrá quien entienda que hay que repartir más las luces por todos los barrios, no solamente por la calle Cruz Conde. En fin, eso, como ya venimos, estamos acostumbrados de cada año, pues nos irá llegando a medida que se vaya conociendo. Además, se inaugura el Mercadillo de la Victoria,
que se hace el día 26, unos días antes, el mercadillo de Comacor, de la venta ambulante, y también este año se está a la espera de ver qué ocurre con el mercadillo de las tendillas. Saben que hay una discrepancia entre el Ayuntamiento y la Asociación de Belenistas, que es la que organiza este mercadillo, porque el mercadillo inicialmente se concibió como un espacio para la venta de belenes o de figuritas para el Belén. Esa actividad está exenta del pago de las tasas municipales de venta en la calle, de ocupación de la vía pública. Pero, sin embargo, con el paso del tiempo, se han ido incorporando otras casetas que no son de venta ambulante. Como saben, hay productos de artesanía, productos de gastronomía, etcétera. Bueno, pues para esas casetas sí que habría que pagar las tasas, y ahí está la discrepancia, porque los vendedores entienden que no era necesario y el gasto que asumen es el gasto de consumo eléctrico, etcétera, etcétera, y ahora les pide al Ayuntamiento que también abone las tasas. Le han pedido inicialmente que expliquen quién va a ir. Son 43 casetas, 45 cabañas las que se van a instalar, y solo 10 de las 45 están dedicadas a los belenes, a la venta de figuritas o incluso algún adorno navideño. Las otras 35 se dedican a otra cosa. Dice la Asociación Cultural de Belenistas de Córdoba que es una actividad benéfica, que lo recaudado luego se entrega al Banco de Alimentos. Pues supongo que sí, vamos, no tengo por qué creer que no. Es verdad que también hay empresas que vienen de Extremadura a vender embutidos, que no sé si su recaudación, supongo que en este caso habrá un ánimo de negocio, lógicamente legítimo, ilícito. También es legítimo y lícito por parte del Ayuntamiento cobrar la tasa correspondiente si van a hacer negocio en la calle, frente a establecimientos que están todo el año en la misma plaza de las Tendillas, o en Cruz Conde, o donde sea, o en la calle Nueva, muy cerquita del Mercado Este, que sí que abonan sus tasas. En cualquier caso, se va acercando la Navidad. Hoy es día 10, decíamos. Pues bueno, en menos de un mes tendremos encendidas las luces, y en 15 días apenas el mercado de la Victoria, el mercado de venta ambulante de la Victoria. Más titulares. El del diario El Día. Córdoba entra en riesgo medio al superar 50 casos de incidencia. Bueno, es una afirmación estadística solamente, porque Córdoba se mantiene aún en el nivel 0 de alerta sanitaria. Hoy es miércoles, hoy hay balance, hay análisis por parte del comité de expertos, pero nada hace pensar que se vaya a rectificar. El diario El Día apunta, además de esta información, esto que están viendo. Aguirre garantiza que Andalucía está preparada para afrontar una sexta ola del coronavirus. Bueno, él dijo de primeras que él no cree que vaya a existir sexta ola, porque lo que está viendo un repunte de casos que puede venir vinculado a una mayor actividad de las personas, de mayor relación de las personas, pero que todavía no se puede hablar de sexta ola. Aún así, recuerda Jesús Aguirre que el índice de vacunación está en torno al 95%, si incluimos mayores de 12 años, el 82% creo en la población total. Con lo cual, la incidencia acumulada de Andalucía es de 37 casos. En Córdoba sí está por encima. En Córdoba provincia está en 50, 51, y en la capital está muy por encima, en torno a 70. Pero en la media andaluza está en 37, como digo, en nivel bajo de riesgo sanitario. ¿Va a afectar más o menos esta ola o esta olita, o como quieran llamarle? Bueno, pues según Aguirre, el sistema epidemiológico está absolutamente engranado y engrasado, y el índice de vacunación, de inmunización por la vacuna es muy elevado, mucho más que otros países. Citó ayer a Aguirre, que estuvo en Huelva, citó ayer otros países como Rumanía, Bulgaria, Rusia o la propia Alemania o Reino Unido, donde la vacunación está habiendo un repunte importante. Ahí sí que se habla ya de una nueva ola. No sé si la sexta, cada uno va por su cuenta por un número. Hay nuevas olas, nuevos repuntes en Alemania, en Reino Unido, en Austria, Bélgica. Pero en todos esos países no hay ni mucho menos el índice de vacunación que existe en España. En Reino Unido apenas es del 60%, y mira que corrieron, que fueron los primeros en empezar. Han encontrado con un porcentaje amplio, muy alto, muy elevado de negacionistas, y eso ha hecho que se quede la vacunación apenas en 2 de cada 3 o menos. Y en Alemania, ahí sí que están en 2 de cada 3, 66%, y eso está provocando que haya un repunte importante, con un nivel de contagio muy elevado y con muchos fallecimientos, lamentablemente. En España hemos hecho las tareas. Recuerde que en España, incluso, ahora haciendo memoria, hace ahora un año, había gente que se colaba por vacunarse. Recuerden la polémica, que si era un concejal, que si un alcalde, que si un obispo, que se saltaban los turnos por acelerar la vacunación. Hay países tan avanzados como Reino Unido, Alemania o Francia, donde están persiguiendo todavía incluso a concejales y a obispos para que se vacunen, porque en ese caso la cultura de la vacuna está mucho menos arraigada que en nuestro país,
y no se están alcanzando los niveles que se esperaban. España está en un nivel que se puede hablar ya de inmunidad de grupo o de rebaño, como quieran llamarle, porque entre la vacunación, que está en torno al 80% a nivel nacional, más la exposición viral a la que todos nos hemos visto sometidos durante los últimos meses, hace pensar que queda muy poca gente que no tenga anticuerpos. Hay casos puntuales, personas a los que la vacuna no le ha generado los efectos deseados y se están dando todavía casos de contagios entre personas vacunadas. Repito, por estar vacunado no significa que tengamos anticuerpos. Se recuerden que la eficacia o la efectividad de la vacuna está en torno al 95%, bueno, pues ese 5% de las personas que se vacunaron no han generado anticuerpos y son los que están ahora sufriendo nuevos contagios. Además de la gran mayoría que son no vacunados. El grupo de edad, el grupo etario que llama la Junta más complicado es el de 25 a 40 años, donde se ha producido, donde se está el nivel de porcentaje, el porcentaje de vacunación es menor, es más bajo, y ahí se está produciendo los contagios. Y en los menores de 12 años, donde no ha habido opción de vacunarlos, porque como saben, aún no se ha puesto en marcha el proceso, aunque nos dijeron que sería la segunda quincena de octubre, luego nos dijeron que sería la primera semana de noviembre. Bueno, pues ha pasado ya la segunda quincena de octubre, también la primera semana de noviembre, y no se ha acometido. Más cosas. Nos vamos ahora al diario de Jaén, no es lo habitual, pero también el diario de Jaén hoy habla de Córdoba indirectamente en su portada. Titula el diario Jaén, admitida la denuncia penal, o titula, un juzgado de Madrid admite la denuncia penal por el Plan Colce. El Plan Colce es el plan de concentración de órganos logísticos centrales del Ejército, la base logística. Nosotros llamamos base logística, en Jaén le llaman Plan Colce. La noticia es importante porque es la primera vez que un juzgado admite a trámite la denuncia. Por supuesto, no ha habido diligencias todavía, no ha habido ni siquiera comparecencia de nadie. Hasta ahora todas las denuncias que se han presentado, todas han ido siendo archivadas una detrás de otra. En este caso, el juzgado número 37 de Madrid, de instrucción número 37, ha admitido la denuncia. Es decir, va a abrir diligencia para ver si es necesario o no, o si cabe o no un juicio o juzgar la actuación del Ministerio de Defensa. Bueno, habrá que esperar. Esto es un proceso muy lento, además, porque buena parte de las personas que pueden resultar investigadas o imputadas, como quieran llamarle, son aforados. Son la ministra de Defensa, Margarita Robles, la que era entonces vicepresidenta, Carmen Calvo, que son personas aforadas que tendrá que verlo el Supremo. Es decir, que el juzgado de instrucción número 37 de Madrid va a abrir una instrucción, pero en caso de que resulten, como les digo, implicadas personas que tengan este aforamiento, se derivaría al Supremo, con lo cual pueden pasar muchos años hasta que esto se resolviera. La plataforma Jaén Merece Más, una plataforma ciudadana, que fue quien interpuso la denuncia, pidió medidas cautelares, es decir, que se paralizaran todos los procesos que están abiertos ahora de firma de convenios, de expropiaciones de suelo, de lo que fuera menester. Eso por ahora no se ha admitido, es decir, que el proceso continúa igual y lo que va a hacer el juzgado es abrir diligencia, que repito, ni siquiera ha abierto un juicio. Ha admitido a trámite la denuncia para que ahora el juzgado determine si tiene lugar o no la causa y si se sigue o no investigando. ¿Es preocupante? Pues en principio yo entiendo que no. Yo entiendo que la actuación del Ministerio se ha ajustado a derecho. Aseguran los denunciantes que todo sale a partir de que Carmen Calvo un día comparece en una rueda de prensa y le agradece a Pedro Sánchez el que haya tenido ese detalle con su tierra, con Córdoba, con esa adjudicación. Antes, dice la plataforma, de que hubiera ningún tipo de informe, de que hubiese ningún tipo de expediente abierto que justificara esta decisión. Ellos entienden que a partir de ahí pues se puede hablar de prevaricación, de que se concedió a Córdoba sin merecerlo solamente por agradar a la vicepresidenta. Bueno, yo no sé si eso va a ser o no suficiente para que el juzgado abra una causa. Lo que sí se ha hecho es admitir a trámite la denuncia que presenta la plataforma Jaén Merece Más. Por cierto, es un bufete de abogados de Jaén, el de Javier Marín, que lo está llevando de forma altruista, pero no tan altruista, porque hay un crowdfunding que ha recaudado 20.000 euros para que se haga cargo de algunos gastos que son irremediables, o incluso para pagar unas multas que les interpusieron la policía a los que protagonizaron una caravana para protestar por esta concesión. En Jaén todavía sigue haciendo daño, aunque es verdad que se va enfriando mucho la cosa. Esta denuncia se interpuso hace ya 6 meses. Ahora es cuando se ha abierto, cuando se ha admitido a trámite, repito, que no sea ni mucho menos, no se está juzgando todavía. O sea, que eso habría, en el caso de que esto prosperara, la denuncia, habría que elaborar una instrucción
un sumario que luego iría a un juzgado que determinaría si se procede o no a un juicio, se citaría, si fuese necesario, a las partes, se celebraría el juicio, se remitiría al Supremo. No, esto yo creo, no sé si en un momento se interrumpirá el proceso, pero en caso de que no, la base estará más que operativa antes de que haya una decisión de si fue o no ajustado a derecho la concesión. Esta plataforma pedía, como le decía, suspensión cautelar de las actuaciones porque dice que en el caso de que al final se decidiera que la adjudicación no fue correcta, habría habido un gasto irremediable del Ayuntamiento de Córdoba, de la Junta de Andalucía, del Ministerio de Defensa, del Ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en fin, creo sinceramente que no va a ir mucho más allá de lo que está yendo hasta este momento. Bueno, seguimos con los sumarios, con los titulares de las portadas. Veíamos el tema este de la ropa, que lo trae el diario ABC en la portada, también lo trae el diario Córdoba. El diario Córdoba titula "La tela más antigua de la península". Ocurrió en el año 2016, un grupo de espeleólogos estaban investigando una cueva sepulcral, un pequeño enterramiento, una oquedad en la montaña, en Ovejo, en Ovejo, sí. Ahí buscando restos en aquella cueva habían aparecido algún resto humano, pues aparecieron unos trozos de tela, como ese que están viendo. En principio, bueno, pues fue casi un hallazgo casual, porque no se estaba buscando eso. La novedad, la importancia de este hallazgo es que una vez analizado mediante una espectrometría de masa y tal, acelerada, de los tejidos, de los filamentos que están viendo ahí, son 5 trozos de tela los que se han encontrado. Al menos dos de ellos, tienen 5.400 años. Nunca se han encontrado en Europa, en la península ibérica, y ni siquiera en Europa, tela de este tipo. En la península ibérica, en Europa habían aparecido algunos otros restos, pero no como estos, que están incluso teñidos con cinabrio, para darles color incluso. O sea, había ropa hace 5.400 años, edad del cobre, neolítico, edad del cobre. Y es la primera muestra que hay de tejido elaborado en un telar. Telar evidentemente muy primitivo, muy básico, pero es una tela tejida, no es una tela como se supone que nuestros antepasados utilizaban, trozos de piel, etcétera, etcétera. En este caso la tela está tejida y la primera es que aparece en la península ibérica, sobre todo con esa antigüedad, 5.400 años. Bueno, es un hallazgo importante, muy importante, porque no solamente certifica lo que ya sabíamos, que hubo poblamientos en Sierra Morena, pues en esta época, en el sexto milenio, sino también por la avanzada tecnología que utilizaban, que disponían sobre todo para la elaboración de este tipo de material, de este tipo de tela, que repito, son muy pequeñitos, y ve la escala, son trocitos muy pequeñitos de ropa, pero no son suficientes para datarlo y para certificar la importancia. Son yacimientos, el de la cueva sepulcral, relacionado con la explotación de las minas de Zoromurianos, de la zona de la Sierra Morena. Se supone que los poblamientos eran, bueno, si no nómadas, sí que se desplazaban desde la sierra hasta el río para explotar el mineral y para trasladarlo por el Guadalquivir. Y entre uno y otro pues había esos poblamientos, y en este caso una cueva, repito, sepulcral, en Cerro de la Calera, en Ovejo, que es donde primero aparecieron los restos humanos con algunos enseres, y entre ellos estos trozos de tela que son tan importantes, aunque parezcan tan pequeños y tan insignificantes. Bueno, más cosas. La foto, tanto el diario Córdoba como el Día, la hemos visto ya antes, para Cosmopoética. Cosmopoética, dice el diario Córdoba, se viste de largo. Cosmopoética, referente internacional, titula el diario El Día. Como les decía antes, Córdoba recupera Cosmopoética para el público. Cosmopoética, saben que es una actividad algo elitista, se le ha criticado a veces que es un evento, bueno, que se circunscribe al mundo de la poesía, que no es la fórmula más, el género más popular de la literatura. Entonces, pues se hace junto como Poética, tiene una serie de referentes importantísimos como Poética este año. Viene el premio Nobel Wole Soyinka, viene el premio Cervantes Sergio Ramírez, viene el premio nacional de poesía Miren Agur Meave, Diego Poncel, el premio Loewe. Es decir, que hay una serie de personalidades del mundo de la literatura muy importantes. Este año se dedica a Portugal y vienen los dos poetas vivos portugueses más interesantes, que son Nuno Giudice y Ana Luisa Amaral. Pero hay una parte también más popular, o buscando más el público. Los cosmoversos, saben que son unas sesiones de lectura poética que se celebran en Oribe. También hay las cosmoservilletas en los bares, para recordar que estamos viviendo este evento. El hombre del paraguas, que volverá a las calles de Córdoba como elemento de Cosmopoética. El programa Versos y Balcones, que pondrán versos en las terrazas de los cordobeses, que si lo quieran hacer. El Cosmopeque, que es
pensando en el público más joven. Fue una serie de elementos, incluso música. Viene Luisa Sobral, la portuguesa. Luisa Sobral, si recuerdan, para los más eurofans, es la autora de aquella canción que ganó Salvador Sobral, se llamaba la canción Amar pelos dois, bueno, que ganó Eurovisión hace unos años. Bueno, pues su hermana Luisa, que es la autora de la canción, viene. También actúa Viva Belgrado, en Córdoba, y uno más, Pablo García Díaz, con Pablo and Destruction se llama su grupo. Es decir, una serie de actividades no solo poéticas, sino también musicales, culturales, en general, para hacer de Como Poética un evento más global, que no sea solo para la poesía, porque las primeras ediciones, este año cumple la 18ª edición, mayoría de edad, en las primeras ediciones, bueno, pues había quizá alguna crítica acerca de eso, de que era un gran montaje, que era para 4, porque se han ido alguna vez, espero que sí, a los Comoversos en Oribe, pues el público pues no es un público masivo, efectivamente, no es un público bastante más corto que en otros eventos. Supongo yo que cuando actúe Viva Belgrado, pues habrá mucho más público, cuando actúe Luisa Sobral o en las otras actividades que les he ido relatando. Todas las actividades, veían antes el programa de Como Poética, están todos los periódicos, la página web del Ayuntamiento, hay muchísimas actividades, desde el día 18 al día 22 creo que se llama, que no dura más el día. Se llama, el lema escogido es Otra vez vuelvo a verte, hay una página más abajo, son 2 páginas, estas que están viendo, esto es, hasta el día 20 creo que es cuando lo que dura Como Poética. Como les digo, hay programación en todos los periódicos, pueden ir en detalle, en muchos sitios, en la Casa Góngora, institutos, en fin, hay muchísimos sitios donde habrá Como Poética en la calle, pensando sobre todo en darle esa popularidad que no tuvo a lo mejor, quizás, no lo sé, en algunas ediciones, del 12 al 20 en distintos escenarios. Bueno, más cosas, estamos llegando al final. El diario, me quedo con Cordópolis, una información muy curiosa que publica Cordópolis hoy. Córdoba cuenta con 6 macrogranjas de porcino que emiten más de 130 toneladas de metano al año. Estamos en la cumbre de Glasgow, como saben, pensando cómo reducir emisiones y siempre miramos al factor humano como el elemento clave de la contaminación. Una granja intensiva, como la que estamos hablando, también es factor humano, evidentemente. Los animales, naturalmente, no emiten esa cantidad enorme de metano, o si lo hacen, pero no con esa cantidad, con esa aglomeración de animales, por llamarla así. Una macrogranja es aquella que tiene más de 2.000 plazas para cerdos de engorde, de 30 kilos o más, o las que tienen más de 750 madres reproductoras con sus lechones. Bueno, pues de ese tipo de macrogranjas, que son intensivas, pues hay en España unas 3.000. En Córdoba solamente hay 6, es decir, que realmente en el porcentaje salimos bastante bien parados en la provincia en este sentido. Yo personalmente prefiero la ganadería extensiva que la intensiva, es decir, la ganadería tradicional, con el cerdo pastoreando en la dehesa, que no este tipo de macrogranjas con 2.000 animales o más metidos en su nave, ¿no? Pero bueno, los beneficios empresariales son mucho mayores, lógicamente, en la ganadería intensiva, igual que ocurre con la agricultura intensiva, y bueno, pues está quedando un poco al gusto de cada cual, del consumidor, optar por la carne de cerdo producida de esta manera o por la otra. En cualquier caso, como les digo, solamente hay 6 macrogranjas de estas características. La mayor está en Santa Ella, la siguiente en Montemayor, Puente Genil, Almodóvar del Río, La Granjuela y en Cabra. La de Cabra no tiene datos, con lo cual no sabemos si entra o no en este ranking de emisiones de metano, que son emisiones naturales, es decir, son las emisiones orgánicas del animal, igual que ocurre con las vacas. Pero en este caso es una información de registro estatal de emisiones y fuentes contaminantes que se centra en las emisiones de porcino, que repito, son emisiones naturales, que los animales no tienen culpa ninguna, lógicamente, pero si el hombre, la concentración que provoca con esta ganadería, en este caso ganadería industrial. En las explotaciones intensivas, producen casi la mitad del total del metano de toda ganadería porcina en España, cuando hay muchísimas, más de 3.000, como habrán sospechado ya, mucho más de 3.000 explotaciones en España. Solamente en Córdoba hay que pensar que si hay 6 macrogranjas, cuántas micro o pequeñas granjas hay, los Pedroches solo, que se dedican a eso, a la montanera, a la ganadería porcina del cerdo, pero de manera mucho menos intensiva, más artesanal incluso en unas ocasiones, que se produce en este tipo de granjas.
Creo que los consumidores estamos aprendiendo poco a poco que hay distintos productos con distintas calidades, con distintos precios, también es cierto. Hay ganadería ecológica, hay granjas que se dedican, que hablan de bienestar animal, que piensan también en el animal no se quede, no nazca en una jaula y muera en la jaula, como ocurre por ejemplo con los pollos o incluso con los cerdos. Cada cual en su conciencia que vaya analizando. No digo que vayamos a tirar la casa por la ventana comprando solo productos de primerísima calidad, pero sí que sepamos al menos que hay una responsabilidad también en nuestra forma de consumir a la hora de llegar o no a objetivos como por ejemplo este de la reducción de metano, que también metano es el principal causante del efecto invernadero, por encima de otros gases. Un par de cosas me quedan todavía tiempo. El asunto, hablando de la cumbre de Glasgow, el diario BBC lo veíamos ya, habla del anuncio que hizo ayer el presidente Juanma Moreno en Glasgow sobre la energía renovable. Hemos visto esta semana pasada cómo los proyectos en Córdoba, solamente en Córdoba, de fotovoltaicas, van a quintuplicar la capacidad que tiene nuestra provincia de generar energía a través del sol. Ayer el presidente Moreno lo anunció en Glasgow, 23.000 millones de euros. No son de la Junta, son iniciativas privadas. La Junta está tramitando esos proyectos para que Andalucía se convierta en el referente internacional y lidere la energía renovable en Europa o en el mundo. Es verdad que tenemos la materia prima, tenemos mucho sol. Andalucía es una comunidad muy grande además, tiene mucho terreno como para instalar este tipo de plantas fotovoltaicas, y el reto está ahí, porque además decía ayer el presidente Juan Moreno que no solamente por el asunto, lógicamente, de la ecología, que se ha convertido, como ven, algo en transversal ya no es solamente una cuestión que lo llevan en su diario los partidos de izquierda, todo el mundo apuesta, afortunadamente, por la regeneración ecológica del planeta. Digo que no solamente es un tema de ecología, sino también de desarrollo y de industria, porque este tipo de industrias crea empleo. Se habla de 1.000 proyectos, hagan una media de unos 70 puestos de trabajo de media. Habrá quien genere más, quien genere menos, quien lo haga en una fase inicial, quien lo haga en la fase final. El mantenimiento, lógicamente, requiere menos mano de obra, pero se calcula que en torno a 70.000 personas trabajarán en la energía renovable en los próximos años. En la fotovoltaica, al margen, hay otros proyectos, como saben, tanto las eólicas como en otras actividades de energía renovable, energía verde, que también pueden generar mucha riqueza y puestos de trabajo. Es decir, que parece que una apuesta, como digo, transversal, que ya no ocupa solamente unos partidos, sino que todos lo llevan en su ideario, y de eso creo que hay que felicitarse, que no haya la pelea a ver quién es más verde de los dos. Es cierto que ayer, por ejemplo, tanto el PP como el PSOE, como también Vox y Ciudadanos, aprobaron o dejaron pasar la famosa lista, una ley que va a regular el urbanismo, y que en ese proyecto de ley, pues por ejemplo, no se contemplan las restricciones actuales que hay para construir en el campo. Ahora mismo, saben que cuando compran una finca o una parcela, hay unos límites de edificabilidad que impide que el campo esté todo salpicado de edificaciones de viviendas, quiero decir. Parece lógico salvar de esta quema a los establecimientos industriales, ganaderos, agrícolas, que se instalen en el campo por su necesidad. Si en una granja, evidentemente, habrá un edificio junto a la granja, incluso una vivienda para el ganadero. E incluso también se salva el tema del turismo rural, que estamos intentando apostar por él. Lógicamente, si se prevé que haya un crecimiento en turismo rural, habrá que haber hoteles, tendrá que haber hoteles rurales. Pero la ley esta tampoco impide que yo mañana me compre un terreno y me haga una casa. Y eso puede provocar algunos disturbios. Fundamentalmente, al margen del estético, del impacto visual que significaría tener todo el campo salpicado de casas, que eso habrá que le guste incluso, pero habrá un problema de servicios, porque cuanto más se disperse y se disemine la población, más lejos tendrá que llegarse con los servicios. Hablo de contaminación de acuíferos mediante las fosas sépticas, hablo del abastecimiento de agua, de la luz, que eso obligará a llevar tendido eléctrico. Es decir, que me parece que habrá que ordenar, como se ha hecho hasta ahora, la organización del campo, y no dejarlo un poco tan al libre albedrío como parece ser esta ley, que todavía tiene que pasar todos los trámites parlamentarios. Pero en fin, digo que en este caso la Junta de Andalucía le pone una vela a Dios, el tema de las renovables, y parece que le ha puesto otra vela, por ahora, al diablo con el tema del urbanismo en el campo.
Ya fuera de hora, les comentaba Carmen Arias, primera mujer presidenta del Colegio de Médicos, era vicepresidenta hasta ahora, no ha habido más candidatos, con lo cual no hay ni que votar. Verónica Galán no se presenta, lleva 8 años, con lo cual toca dar el relevo y fue la única candidata a la que era su vicepresidenta. Así que enhorabuena a María del Carmen Arias, primera mujer de Villaralto, médica de familia de Villaralto, bueno, en Córdoba, ella se dedica, es investigadora del MIBIC, por cierto, nueva presidenta del Colegio de Médicos. Y en lo deportivo, un par de apuntes, el diario Córdoba trae la portada: el Córdoba Club de Fútbol se enfrenta al último escollo para la final de la Copa RFEF. Hoy, como saben, juega frente al equipo zaragozano del Ebro, que se llama. También lo trae el diario El Día en la portada, de la parte alta: el Córdoba busca el pase a la final de la Copa RFEF en el Arcángel ante el Ebro. Bueno, pues ante el Club Deportivo Ebro. Si se vence ese partido único, en casa en esta ocasión, se jugaría la final, que se disputará la otra semifinal media hora antes, creo, 1 hora antes, entre el Guijuelo y el Leioa, creo que es el otro, no sé, no me suena mucho ese equipo. Bueno, pues si el Córdoba vence al Ebro, jugará la final también en Arcángel, por cierto, también a partido único de esta Copa RFEF, Copa Federación, que nunca ha ganado el Córdoba. Realmente creo que el Córdoba en su vitrina tiene muy pocos trofeos de ámbito nacional, pocos, no sé si alguno, ¿no? Bueno, pues una buena oportunidad para ensanchar la vitrina y para darle una alegría a la afición, que este año no tiene ningún motivo de queja con su equipo, con el Córdoba de Fútbol. Aquí lo dejamos, mañana continuamos, como siempre. Gracias por su atención.